Vaya página, peina, coina, na ame, ya yuye, mamba hueca tu así que cuera. Peina, coina, Fernandino, Pastor Emilio Vázquez. Estaba coronel, abogado departamento de Itapueve, peina, llevita soparete, peñón y paite, y el mari que diga tu aguancha ya compartí con edición número 1147, y ya de Caja Torari que. 1147 audio ñandeñe ellos para ite que todos ya entendés allí ya estudio 2.0 de Gatora estudio de Juan nueva temporada año 2025 y me imagina capítulo 1 ya veo ya podemos yanderlo y está pregunta versículo 42 veo que hay qué pasa diferencia entre Pedro y Kefa y a ver. Bueno, más 595-985-162-975 lo está. Cañan de Pumburí, Popeguay, Naja. Ñan de Facebook, Congregación Centro de Remanente, Fe y Adoración, Rique. Ñan de Casa de Estudio Principal, Ciudad del Este, kilómetro 9,5, Mundaí, Personería Jurídica 8045, Facebook, EPC y Tella Topata. Congregación Centro de Remanente, Fe y Adoración, CDE. CPC Topata, Facebook, Emilio Vázquez, ya de TikTok, Salma y Tamba, eso revisarse. Y ellos es Honduras, Sala de TikTok, y que vina ya por acá. Emilio Vázquez, PGK, de Topata, bebé, aveñan de tal estudio y divertir, y a ver. Bueno, acá, hija Torá, tu YouTube, hey. A pesar de que, bueno. Allá metemos vende pero abrazo rompe a espalda parete a cubo poner y que hija toco recorrer becar y pues mío y a tu alguno ya yo puedo hacer un tortilla cupona reviro ese compañero de bueno va ego ya están de ave ese hermano querido la Pedro Jalaquefa bueno vos pago yes a mí que Petra, viejo, ve a la griego, ve. Ita. Se refiere a la roca allá. Pues con las era Shimon. Shimon. Shimon las era. Sí. Hombo yejero, sube el Mesías. Hombo yejero, sube Ita. Pero ya es carango, creo que no, hay, bueno, hay que ir un poco vamos a revisar un poco el significado Petra en griego, pues ya acostumbrado que es piedra allá, o rocas y lo mismo, pero ¿qué dice el griego realmente? Pues abuela siempre ya anilla pitala ñandela yeikua peoi, porque puede ser que hoy por o puede ser que otro. O puede ser que os falta ver si hubiera más información. Uno de los tres. Ya siempre es la recomendación, hermano mío, la anilla y y seguro la ya revisando huela de original griego ve mi palabra. Porque la palabra que se usa acá en esta traducción bíblica, a ver con con dos versiones, como dice eso. Bueno, pero igual, lo mismo, ¿no? Biblia Jerusalén, Reina Valera, pero viene a ser el mismo y de la definición. Bueno, por la ñandé ya pensaba, bueno, de leer piedra, de leer alguna versión, otra versión, pero roca, pero ¿cuál es la diferencia? Pero a mí lo que me interesa acá es Hugo y oyente. ¿Qué dice el griego? Sí, hoy poná para la piedra, la Pedro, allá. Te roca, mala, pues está viene a hacer lo mismo. Pues anilla pues está la upea, ve ya revisar siempre. Oreco, ve más información, la ñande y cuá. Te pa ya, oye, Eva, hija ñande ya lo de mopesa. Te pa, deja ahí oírlo, pues. A ver, mañana, hebreo, Kef. Va hebreo, arameo, viene a ser el mismo, o sea. Hebreo, vamos a hacerse kef. Arameo, vamos a hacer de la ya entendemos la kefa. En alguna versión lo está kefa ya.
Y trajo el Mesías mirándole y trajo al Mesías y mirándole al Mesías dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado a veñan de ese fase y que quiere decir Pedro. Mm, Cefas. Cefas quiere, Kefas tiene que poner ahí, Uri. Pero esa es la traducción, ve ya, ñande golea pa' itemo, ve. Que español ve como en la Pedro allá. Pero ahí Cefas o Kefas no quiere decir Pedro. Pedro, ya ojalá mañana de español, ve. Cefas o Kefas. Ya mañana a ver con griego, ven, va, y ñande. El griego es Petros Curi. Mm. Aparentemente palabra primaria. Un pedazo de roca. Un poquito más grande que otra roca. Esa. Ahí ya te va definiendo qué es lo que. Ese es del griego Petras. Y ande ya a la Petras, piedra, roca, ñoima. Pero había sido con la definición, papá. Jaromita mañana debo coincidir para la de término hebreo. Esto. Como nombre Pedro, un apóstol. Bueno, ellas son definiciones. A ver, eso es. Este hebreo. Kef. Rocas. O también dice la definición. Roca hueca. A ver, roca hueca. Y está, pero y ya pute. Daja, él es sólido y te iba a te ya, vea ya. Ojalá algo la. Ah. Y sí, a veces inde griego, peje inde Petra es una piedra. Pedazo de piedra, pedazo de roca, un poquito más grande que otras. Y hoy la está entero y te. Entonces, mi querido oyente, ahí tenemos una diferencia entre Kefa o Petra, Pedro, que es un pedazo de piedra, y el Mesías, que es la roca. ¿Sí? La roca, tú sabes, es roca entero. A Pedro ya hay pedazos lleno. Saigo sea, ala. No, pero lo estamos chutando, estamos en pelota de trapo, echando gustamos. Hay algunos, apilamos ina. Más vaina, pero ya esa docu es vaina. Sí, porque ellos pues tienen su definición de que es la líder absoluto que pega que amua, pero vean un poco el griego y el hebreo japetopata que lloras ahí, vete y bueno, y está. Y ya pues te o medio yecan, hueco, no, hay roca completo. Tipo pedazo todo allá. Bueno, Nina, a ver, esa mío, cambiaste ese IP, esa información, a ver, propaganda no ya voy, mi hijo. No, no hay por y aporte nada de propaganda, a ver. Ya de hecho es directo. A ver. Bueno, a ver. Sí, estoy buscando todo lo que sea posible ya entender por Ajanhuaco de asunto, pero. Da que entenderse desde el hebreo. Hay griego la ñandeña ni interesa ya. La papel definición, porque ayer cómo había sido lo mitad de modo definir a ver la epas allá. Pero hay que saber por qué el Mesías le ponía Yejerola y discípulo Cora. Sí, oigo otro veo, no hay trueno, hijo del trueno, jamás, allá va, ¿por qué en el hebraísmo se acostumbra a poner este Yejero? Que va a asemejar algo, ¿verdad? Y carácter. Ñandego, a ver, ya eso de Paraguay, ve. Oye, con la de Yejero ahí. Ñanderera yo guajalento, ñanderera y pipilento y. O pei. Oye, con la de Yejero, ñandemboyo ya. Muy me acuerdo, ¿eh? Bebelo y talla,
Eh, el famoso dejo, exactamente. Porque se asemeja a algún animal allá. Bueno, pero el Mesías, humiendo ya pues la van yo ya y las apisabe los animales, sino por la naturaleza, de acuerdo a su carácter. Y roca, pero y toco y duro. Pero a veces hemos anjado y rompe ahí. Parece muy duro, pero onda ella y la roca fuerte te ya. Oreco ahí la y esa definición es la hueco y la y punto débil. Mm, sí, una roca que tiene su punto débil. A la roca ore cuál hay punto débil, ore cuál hay hueco con los hermanos la ya definitamos de que tú ya muy como base único la para cualquier cosa. De ahí que yo la vez pasada dije a algunos años molestar, pero yo di versículo bíblico acerca de que Pedro no era el único líder de la congregación del Mesías del primer siglo. ¿Cómo se dice allá? Bueno, eh, a ver, otra definición. Sí, se acostumbra a poner sobrenombres de acuerdo al carácter en el hebraísmo. Mm, eh, lo que tiene carácter o lo que tienen carácter o acciones sin pensar o actúa rápido, eh, relacionado al trueno o relámpago. Esto sería otro apóstol de cuera allí. Imagina, vaya. Bueno, ya pues están en la ave, pero si no voy a quitar, no vamos a estudiar el carácter de los apóstoles, sino el por qué, pero ahora ya sabemos por qué. De acuerdo a la y carácter, la y comportamientos, a la y naturaleza. Ahora, coti punto débil, coti punto hueco, ahí nada, el ahí duro y te y de malo, ahí mismo, ahora, ahí el lado sentimental mía ya. Bueno, y sí, le vemos, muchas veces ya esa chueja es un ambiente, lo está, me pegué esa chueja, hacema, ¿ves? Esa, más o menos eso pues le describe allá. Bueno, añande, gomba de teco, ahí la añande roca, la añande la roca, y una piedra viva, y añande, digo, pati como iba, pero, iba. Ah, todo esto, pero, y con la escribía que es añande piedra viva. Capítulo 2 de primera de Pedro, allá. Mete verso 5 en adelante y vio, y nada. Bueno, piedra viva, y el Mesías, es que también el Mesías es la piedra angular allá. Bueno, así que punto débil ya. Se cuapaba la punto débil de cuidado ya. Y antes ya mande para por remasada se ojo va. Con paciencia. Ya todos tenemos un punto débil negativo y tenemos punto débil positivo. Papel negativo es la llamada, pónganse papá. No será por la dureza del corazón de Opa, bella jata, hermana Carolina, voy la piedra añadida ahí, voy piedra y me hay en congregación, ve. Y puede ser, pero como que no explica ahí, güey, ya la tatué y duro corazón, por eso es lo que hace rato dije, pues. Vengo partes ahí duro, ahí toco, ahí gruñón, ya pues sin esa, pero en partes ahí entregaste. Recola y debilidad. Después se puso dócil. Y hablando de debilidades, la ñandego la ya ñamba a la ñande debilidad ya y ñande perjudicar y no peago y no perjudicar ñande vida espiritual. Peago la ñamba a papá. El amar a la familia es una debilidad positiva. Ñande ya hay juja, ñande cualquier cosa, ñande familiares, jabe ñande, oye, pa.
O Inter la familia la hijuya. Pero está la debilidad negativa, güey. Ya es otra cosa, ya mañana otra cosa, ya hay otra cosa, no conveniría. No, güey, ya de cosas buenas espiritualmente, anímicamente, psicológicamente, familiarmente. Mira la eina la ñamba a poner ese papá. Y contra, ve. A pear siempre allí cote. Necesitamos el poder de la decisión contra esa debilidad para decirle no, ñan de parte. A pellico tener el poder divino, el poder de todopoderoso, ñan de puto, ahí voy a la ñan de a veces. Na mañana ve y manda ya ve y manda ve y maya pero ve y un allí la hora ñan de saben de palo y está ahorita o allí más. Ah, pues no vea. Bueno. Y todos bueno, habrán tenido su debilidad, hermano. Yo cuando digo que, así como todo hombre, hermano Darío, Pedro, no es que Pedro solo. ¿Te acordaste que estuvo Judas también? Judas con ahí ya, ya toda la debilidad, oye, pues, y cada uno tenía su. Santa y por digo, a ver, la hombre perfecto, porque es discípulo, no ya podían. Eso es historia. Pues la ñandela ya jata o la justamente aborrapan más yo digo, a ver, pero se puede hacer un estudio de la personalidad de los apóstoles, eso ya es otro estudio allá. Y vas a ver que todos tenían sus fallas, sus valencias. O reconocer a uno ni muy por allí, o reconciliar a ñande tamba, y me mota ñande la yajata. Por eso que a mí a veces me picha alguien sea la. Oye, santo juzga para hoy las ha pisado, y ya ve como si fuera que nos vayamos a yo nos vaya ya hoy, va. Nos trozamos, mi hermano, fuera mi hermano de congregación, o miembro, lo que sea, vea, o disciplinado, no sé si es algún hermano que se quede santo o satanizándole y pastor, o satanizándole y hermano y mi hermana, a mi última mi familia, cueran, tema ahí, por poco dos apuimas, como si fuera que, a mí nadie quiere creerla perfecto, todopoderoso y todos tenemos debilidades y todos necesitamos del perdón y la misericordia de Padre. Entero y coteñan apoyan de yeje. Hañi coteñan de yara, apoyan de deje. Hañi coteñan algún siervo o sierva, apoyan de deje. De acuerdo a su don de consejo y sabiduría y orientación. No, y lo ya poco, ya mi orecua pedón, pe capacidad, pe talento, ya de yara, me la jata pisabe la de ministrar. Ni aconseja cuaite, y yo dice ni paiteo y ne. De boleamos a y Elia Z y veo gente de Elia Paitela pues son dones pero la niña entrega yo no hago no hay ni dinamita o me guían la de hueco cuave o capuno no como ni así que hermana interesante el tema de Pedro de piedra pero no porque es el duro porque es la más gruñón porque es de oírla retobado sino también para que nosotros analicemos cómo está nuestro carácter. Ñande duro para en lo espiritual, ñande yarandi, naya ahora veo ipa, ñande prójimo, ni ñande corazón canquillo ipa, algunos de ahí ya juzga para ir la oía, ve, por poco no yeta puine más ese. Hay que analizar. Bueno, se da el caso, pues acá para hacer ese comentario. para hacerte actividad más clara. Pero a ver, acá no se presenta esa escena, mi querida Nancy. A ver, acá estamos en Juan. Pues, a ver, de Iris Velandero, muita la del primer papa de esto, esa historia. O defender tan está bien, o van a defenderlo porque es su religión, su doctrina, es lo que ellos creen. Pero acá no habla de eso. Porque si no aprende igual. A veo que no hay un guaré ya o me hemos llevado apodo. Y ahí lo que voy a decir está en Mateo, ese ya después le dice. Ahí le dice, no es que dos veces le llama Nancy, no es que dos veces le puso el título de Pedro o de Piedra para confirmar su liderazgo. No. Macanaca, esa. Pea la tema, salido de contexto el año de comentario, a ver, mi querida hermana Nancy. No, hay que defender lo indefendible.
Está bien, Mateo primero que Juan. Tenés razón, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque en Mateo ya le dijo, a ver, Juan peje y llegó su peje, a que 2 veces y para confirmar su como líder de tal congregación. No, es así. Antes que nada, acá en Juan, otro, acá, a ver, Juan peco, oje, no, hija, yo topas en 10. Primera vez yo topas y cuija, Pepe, ella muy más la era la, y más la y ya puedo ahora la y ya no namba Eva. Allá comenta, pama, Eva puede ser. No le dice porque, bueno, vos sos Pedro, vos habías sido, vas a ser el líder de tal congregación. Y después yo te voy a volver a confirmar, te voy a decir otra vez que vos sos por peña, acá me debo volver a copiar. Ahí en Mateo 16, 16 y 17, hermana Nancy. No es que le vuelve, no es que le reconfirma en como líder ni nada. Pepe coge y sube, dejo Pedro, dejo y nada, quefa. A me mandé ella yo topaba un guarere, guamas y yo topaba un guarere y cuico es un mujer a macho pecuri. Ahí sube, pero pe a la ñan de base, pe a la ñan de verdadera piedra, tapea con revelación. O me ande ñan de yara, pe a ari de la de base, ana como piedra y eso. Este chive, se me va explicando cuál era la revelación que recibió Pedro ahí. Pe mañamina, pea con ese era otra vez la roca sobre el cual tenía que estar. Ese tenía que ser la base sobre el cual tenía que estar la congregación del Mesías, el Nazareno. ¿Me entendés? Bueno. Es amigo ape. Siendo. Bueno, vamos a pasar otro versículo porque ya Kefa, Arameo, Roca, Piedra, todo bien, todo tranquilo. Pero ya explica para el tema, ¿verdad? Mensaje de profecía profético del Mesías, 1:45. ¿Qué pasa? Génesis 3:15, Deuteronomio 18:18, Génesis 49:10, Miqueas 2:5, Isaías 4:2, Isaías 53, Zacarías 9:9. A ver, vamos a ver, mandé. Sí. A repetir, y nada, que aunque tamaño mi giga, a ver. Quiero cerciorarme, se refiere 1:45. Felipe a Jonathan a él le dijo, si para Felipe, o topaban a Natanael, que está escrito en la ley, así como en los profetas, acerca del Mesías, sí, muy punara. Pero no dice que, ojo, a ni confundir, a ver, está escrito acerca de él, no dice que el Mesías estaba, hago otro problema, hermano querido. No te está diciendo que el Mesías estaba en el Antiguo Testamento y el profeta fulano le vio o habló con él o algún patriarca. No está hablando de eso, sino que se escribió proféticamente de él. Proféticamente, ¿por qué? Porque él no existía ahí, no estaba ahí, pero iba a aparecer él. No hay versículo que demuestre eso que muchos quieren confirmar de que el Mesías que se presentó ante Moisés, que ya estaba con Abraham, que se le presentó a Josué, pero en otra personalidad, en otro aspecto, mía ya son teorías. Pues la Biblia no dice de ir. Pero yo ambos a mandé el versículo bíblico, Génesis 3:15, revisa mi vea, habla para el Mesías. Deuteronomio 18 dice, bueno, a ver, y que el Mesías hoy más Pepe. En esto no dicen que ahí estaba el Mesías hablando o actuando o interactuando o manifestándose en ninguno de estos. Pero sí o menciona al Mesías en un futuro. Génesis 49:10, Miqueas 2:5, ese también en un futuro. Ahí no dice que el Mesías está ahí. Ni uno dice que él estaba ya ahí, o Tajina, o Utajina, o aparece Tajina. Upea me tengo Isaías 4:2, Isaías 53, a Zacarías 9:9. Pero ya itera, a ver, ya yo coitera, a ver, gato de huesa, ve a analizarlo
Hermano y hermana, cuera, pega con mm, sí, Pepe, te ya yo cota y gato de mancha, pero revisa, hay potape maña poram, y si tiene más referencias, o sea, aquí esta hermana, hermana tiene que ser primi, tenés que mirar esto, terminación, primi 721, es maña poram, mija, esto, páramo, hermana, primi. Esto páramo, hermana primi, la versículos y a la oye el Mesías, oye en el Antiguo Testamento que oye manifesta, oye o actúa, güey, que ya oí más, güey. Upea y catu erucaya compartija, pero no hay pórico, hermano. Todos son proféticos, todos son proféticos. No es que él estaba allá, sino que hablaba de que iba a estar. Bueno, pues llamo más ella, pues venía de enviar poco, te digan la guajera vagina, caiga, torani, que cuera, yo, esa de yeto, pata, boco, y este de salón, bendiciones, hasta mañana, manteico, enamico, evo, amén.